¿Quién quiere platicarme sobre eso? ¿Ceni? ¿O no? Profe, Aurora. pues es que A ver, Ceni. no sé si esté bien, A ver, ustedes pero yo puse platíquenme, yo que vamos el acto viendo. yo le puse que el acto administrativo Ajá. es el acto, es la declaración unilateral de la voluntad dictada por las autoridades administrativas en ejercicio de su potestad pública que crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos o obligaciones de los administrados o entes públicos. Ok. Y quien lo regula es el derecho público, ¿no? Sí, sí, es el derecho público. En específico, la ley que lo regula no la buscó, no la encontró. No, profe, no lo busqué así. Ok. ¿Tú, Esteban, sí lo Yo buscaste? sí, profe. A ver, Aurora, ¿cuál es la ley que regula? Tengo la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Ok, muy bien. Yo lo tengo como la Ley Federal de Procedimientos Administrativos en su artículo 4. Sí, cualquiera de las dos, es decir, una es la ley sustantiva y otra es la ley adjetiva, ¿no? Es decir, la que establece y la otra es la que de alguna manera, o más bien la que dirime o nos establece los procedimientos para litigio ante una falta administrativa. Cualquiera de las dos leyes nos sirven al un mismo fin de poder establecer actos administrativos que tengan o que estén fundamentados en el principio de la legalidad. El acto administrativo ya lo habíamos platicado, ¿no? Que es la manifestación unilateral de la autoridad administrativa, ¿no? Haciendo uso de esa fuerza pública administrativa que tiene, ¿no? Y hay una ley, hay leyes federales y hay leyes estatales. Recuerden siempre bien eso. En el municipio vendrán a ser las leyes estatales y federales las que regulan el acto administrativo. Habrá algunos municipios que a lo mejor tengan algún reglamento. Son reglamentos. Algún reglamento. Habrá municipios que no los tengan, ¿sí? Pero que su fundamento esté en las leyes del estado o de la federación, ¿sí? Entonces, el acto administrativo está regulado, sí, Ceni, por el derecho público, específicamente por las leyes que se acaban de mencionar, y son actos unilaterales, es decir, son actos o manifestaciones que imponen las autoridades administrativas. Como lo puede ser una multa, lo puede ser un reglamento, si se establecen como públicos, ¿no? Si tienen efectos jurídicos para, ya sea en lo general para todos o en lo particular para algún sujeto o persona. Podría ser un reglamento que tenga a lo mejor efectos jurídicos sobre algún grupo de personas como pueden ser los funcionarios, ¿no? Los servidores públicos, y no para toda la población en general. Entonces, sí hay que tener en cuenta estos aspectos del acto administrativo. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta que quieran comentar o alguna duda? No, pues eso es lo que yo tengo. Sobre la impugnación, a ver, me interesaba mucho una pregunta. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre elementos y requisitos? De validez, elementos de validez y requisitos de validez. Requisitos. Yo recuerdo que les comenté que no era precisamente cuáles eran los requisitos y cuáles eran los elementos, sino pensar un poco la diferencia que pudiera establecerse entre por qué algunos son requisitos y por qué algunos son elementos de validez. ¿Cuál es la diferencia que se encuentra de fondo entre los requisitos y los elementos? No sé si alguien, esto era más bien así como de pensar un poco
¿dónde radica la diferencia entre los requisitos y los elementos de validez? Yo tengo que uno es la capacidad de realizar un acto jurídico y la otra es de voluntades libres. Uno es la capacidad. Bueno, así lo tengo yo. ¿La capacidad de qué me dijo? De... La capacidad de realizar el acto jurídico. Y tengo que el acto de validez, el acto de validez del acto jurídico son manifestaciones de voluntad. Manifestaciones de voluntad. Y los requisitos de validez tengo que ¿qué? Es requisito general del acto jurídico. Lo tengo así. Establecido como requisito general del acto jurídico al al consentimiento, pero para validez frente al derecho debe de ser puro, es decir, no encontrarse afectado por ninguno de los vicios, como son errores, como son el error, la fuerza, el dolo y la lesión. La lesión o la mala fe, ¿no? O la mala fe. Eso es lo que yo tengo. Sí, pero estos son, digamos, vicios del consentimiento. Ajá. El consentimiento como elemento de validez del acto jurídico. El consentimiento vendrá a ser un elemento de validez del acto jurídico. Consentir, ¿no? Que haya un consentimiento entre las partes. Nosotros, por ejemplo, como sociedad, ¿cuándo es cuando emitimos nuestro consentimiento para que las autoridades, por ejemplo, hoy, en estos días estuvo mucho en redes este acto jurídico administrativo que emite el Ejecutivo Estatal donde los turistas o los visitantes tendrán que hacer un proceso por ahí administrativo, un trámite. Lo de las placas. Lo de las placas, algo así, esto que tiene que ver con la verificación, que tienen que hacer un trámite que es gratuito al final de cuentas, pero que si no lo realizas sí puede haber una sanción económica, ¿no? Y bueno, se suscita ahí la controversia, ¿no? De que el Ejecutivo Estatal está imponiendo un criterio que va más allá de lo que esperamos como ciudadanos, ¿no? De que no es posible, ¿no? Que nos impongan ese tipo de procesos, de sanciones, y sobre todo a quienes vienen de visita, ¿no? Que están de paso y que tienen que cumplir con un requisito administrativo que les puede complicar su estancia, su estadía en un estado como Jalisco, ¿no? Y que posiblemente eso traiga repercusiones en el rubro del turismo, ¿no? Sí, pues ya nadie va a querer venir no, aquí. Pues alguien que no tenga bien la información o alguien que no quiera batallar, porque luego los trámites, el problema es que los trámites burocráticos, ¿no? Luego es que son tardados, ¿no? Son tediosos, aunque ahí en la letra dice que es algo sencillo, la verdad es que puede complicarte tu estancia en el estado, ¿no? Este es un acto jurídico. Este es un acto jurídico unilateral, ¿no? Que está establecido por un estado. Establecido por una autoridad administrativa en el uso de sus facultades públicas, ¿no? ¿Cuándo es cuando uno emite su consentimiento para esto? Cuando uno elige al gobernante. Al gobernante. Ahí uno está consintiendo en que esa persona ejerza su condición de ser gobernante, ¿no? Y nosotros gobernamos, ¿no? Que de alguna manera cuando elegimos, pues no sabemos toda ¿Qué es lo que se van a sacar de la chistera? Exactamente, ¿no? Ya nos damos cuenta cuando ya está elegido, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de todo lo que contrajo nuestra decisión de votar por X o Y candidato o X o Y partido, ¿no? Pero es ahí donde el pueblo
esto del pacto social, ¿no? Donde el pueblo a través de un sufragio, de un voto, otorga el consentimiento para que la autoridad gobernante administrativa pueda emitir, pueda manifestar este tipo de actos administrativos. Por eso es que a veces pensamos que todo ese margen de ciudadanos que se abstienen de votar sí afectan. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes votan o votamos, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría quizás es porque hay un interés que va más allá de la libertad del sufragio. No hay un interés laboral, por ejemplo, hay un interés de grupo, ¿no? Obligatorio también. Obligatorio quizás, ¿no? Hay quienes en los municipios o en el estado manifiestan, ¿no? Que están siendo obligados a, ¿no? Entonces, ese margen de abstencionismo que hay todavía en nuestra democracia sí logra tener un efecto porque ganan quizás, muchas veces dicen, operó la nómina, ¿no? Pues son los proyectos que ganan, ¿no? Aquel que tiene la capacidad económica, aunque aparentemente ya está muy regulado hoy en día, pero traen la fuerza económica, traen el apoyo económico, y son muchas veces los proyectos que ganan en base a otras estrategias más que la libertad que pueda tener el ciudadano para emitir un voto y otorgar ahí el consentimiento para que la autoridad posteriormente emita actos administrativos, ¿no? Luego nos prometen que el predial nos va a pagar o que ha habido promesas de que no se pagan, ¿qué? Las verificaciones o algo así, o los refrendos, ¿no? Las tenencias, ¿no? Pues bueno, estos actos administrativos son unilaterales que emite, manifiesta la autoridad bajo la facultad o fundamentando la facultad al ser una autoridad pública administrativa. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre los requisitos y los elementos de validez? Si ustedes notan y ahorita le voy a pedir a alguien que por favor, a ver, Aurora, busca los requisitos. Seni, busca los elementos. Los requisitos de validez son más de forma. Los requisitos de validez son más de forma. Los elementos son de fondo. Es decir, los requisitos marcan la forma en que deberá ser estructurado o los elementos que deberá de llevar en su estructura un acto administrativo. No sé si Aurora ya tenga los requisitos, es decir, la redacción, la estructura, la composición, la constitución de un acto administrativo. En la forma, los requisitos tienen que ver con la forma, ¿sí? Los elementos tienen que ver con el fondo. No sé si Aurora ya tenga los requisitos. Sí, profe. A ver. Voluntad, objeto, causa y solemnidades en los casos de actos jurídicos solemnes. A ver, pero esos son los actos jurídicos. ¿Dónde está leyendo? O sea, lo investigué en una página. Ok. Entonces, requisitos. Ajá, déjeme, voy a Yo poner... tengo los elementos y requisitos de validez de los actos administrativos, artículo 12. A ver, por favor, Seni. Primero los requisitos. No, ya no me apareció primero los requisitos. Acuérdense que estuvimos leyendo algunos artículos de la ley del procedimiento administrativo, la local, la del estado. Ahí en la ley del procedimiento administrativo, que tiene sus efectos jurídicos en toda la entidad del estado de Jalisco y también, por lo tanto, en sus municipios,
Ahí se encuentran los requisitos y elementos de validez de un acto administrativo. A ver, voy a bajar la ley. ¿Cuál era? En el 8, ¿verdad? El acto administrativo. Es el Aquí artículo está. 8, ¿verdad? No Es el recuerdo. acto administrativo. Ajá. Dice que el acto administrativo es la declaración unilateral de la voluntad dictada por las autoridades administrativas en ejercicio de su potestad pública que crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos o obligaciones de los administrados o entes públicos. Ok, pero eso ya lo leímos. Sí, los actos, la 9, ¿verdad? Artículo 9. Pero el form está hablando de los elementos y los requisitos, ¿no? Ajá. Es que aquí dice ser expedido por órgano competente a través de servidor público y en caso de que dicho órgano fuera colegiado, reúna las formalidades de la ley o decrete para emitirlo. ¿Ah, esas, profe? ¿Sí? Sí. Es A ver, espérenme. el artículo 10. ¿Los actos administrativos son de carácter general o individual? No. Es que Dice yo ahí, estoy, debe de decir elementos, requisitos y elementos de validez. ajá, son elementos y requisitos del acto administrativo. Luego, tener objeto que pueda ser materia del mismo determinado del Ajá. determinable. Ahí me está leyendo los elementos. Ajá. Ok, muy bien. ¿Los requisitos cuáles son? Es que viene todo, ¿verdad? Ajá, es que dice, son elementos, artículo 3, son elementos y requisitos del acto administrativo. Ajá. ¿Y luego qué Y, dice? y ya dice, ser expedido por órgano competente a través de servidor público y en caso de que dicho órgano fuera colegiado, reúne las formalidades de la ley o decreta para emitirlo. Y luego, tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado determinante, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y previsto por la ley. Y luego, cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición. Y luego, estar fundado y motivado. Estos que me está leyendo son los requisitos, estos dos últimos. Creo que Lo en de el cumplir con la artículo finalidad. 13, Espérenme porque como ya en llegaron el artículo 13 vienen, son requisitos de validez del acto administrativo. ok. Constar por escrito, Ahí está uno. Vean ustedes. contener la mención de lugar, fecha y autoridad que lo suscribe, Ok, estar debidamente fundado y motivado. muy bien. ¿Es el artículo 13 de qué ley? ¿Es de la ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco? Sí, Ok. ¿Cuál más, Eni? dice que contener la manifestación clara y precisa del objeto del acto. Quinto, contener la referencia específica de identificación del expediente que se trate y nombre completo del o los interesados. Ok. Es el 13, ¿verdad? Sí, es el 13. Capítulo 2, elementos y requisitos de validez en los actos administrativos. Ok. Efectivamente, el 13 de la ley estatal del procedimiento administrativo nos menciona lo que muy bien leyó Jenny. Son requisitos de validez del acto administrativo los siguientes. Constar por escrito. ¿Sí? Es decir, un acto administrativo tiene que constar por escrito. No puede haber un acto administrativo que sea verbal, ¿no? No puedo yo emitir un acto administrativo que solamente se quede en lo verbal. Como autoridad,
necesitan. Aquí está, artículo 13, constar por escrito. Cualquier acto administrativo. Creo que ya les había comentado en alguna ocasión. No sé, cualquier acto administrativo. Bueno, hay una anécdota en relación a esto. No sé si ya se las platiqué, pero en algún momento yo solicito oficios a... espero que nunca vea esta sesión la persona aludida porque se va a reconocer, pero había... En una ocasión yo solicito a una directora de área, ¿no? Que ella había ocupado un cargo de directora sin tener un título profesional. La ley, de hecho, no obligaba al título profesional, ¿no? Son estos nombramientos de confianza que la autoridad ejecutiva, el presidente municipal en este caso, tiene la facultad discrecional de nombrar y remover al funcionario. Entonces, le digo yo, oiga, necesito que me dé algunos oficios, unos, no sé, 4 o 6 oficios, para yo integrarlos en mi escrito y llevarlo a la agencia del Ministerio Público, anticorrupción en este caso, para mostrar mediante los escritos que usted nunca firmó en calidad de licenciada o nunca se ostentó como licenciada, ni manifestó haber tenido título universitario a través ya sea de manera escrita o verbal. Yo necesito alguno de esos oficios donde usted firmó como ciudadana, es decir, C fulana de tal, ¿no? Y su firma, en calidad de directora, pues. Me da ella en los escritos, yo recuerdo que revisé escrito, C, está firmado como ciudadana. A la hora de integrarlos a la carpeta para yo presentar el escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, yo me percato de que ella firma un escrito como ciudadana, directora del área, pero se lo dirige a ella misma. Creo que ya les platiqué esta anécdota, ¿no? Yo le decía, era informar algo, ¿no? Digamos, de lo cotidiano que sucede en las oficinas de las entidades públicas, ¿no? En las oficinas públicas hay desde que te van y te dejan bajo tu resguardo, no sé, o microondas, en Tonalá se da mucho de que en las oficinas luego hay alguna artesanía como adorno, ¿no? Pero se las dejan en calidad de préstamo por el transcurso de la administración, ¿no? No sé, que te dejan, no sé, una impresora, ¿no? Y tienen que firmar el resguardo. Todos estos actos administrativos tienen que constar por escrito. La anécdota fue que ella misma sí lo hacía constar por escrito, ¿no? Pero era un escrito que se dirigía a ella misma como directora. Entonces, yo aquí le decía a ella, es que eso no está bien. Decía, pero ¿por qué? Decía, porque no se puede dirigir un escrito a usted mismo. En todo caso, el acto administrativo más correcto era hacer una constancia ante 2 testigos de algo que ella quería hacer constar como directora porque lo creía pertinente, pero no podía dirigirse o informarse un acto administrativo, ¿no?, que ella estaba realizando a ella misma. En todo caso, hubiera podido ser a su jefe inmediato, a su superior jerárquico, ¿no?, al director general, informarle algo que había pasado ahí en la oficina y que ella estaba informando. ¿Sí me explico? Pero todo debe de constar por escrito, solamente que debe de ser un escrito que esté dentro de los lineamientos de lo correcto, pues, pero informarse a ella misma no es posible, informarnos a uno mismo no es posible. En todo caso, aquí ella pudo haber hecho un acta circunstanciada, ¿no?, una constancia ante 2 testigos, describiendo o manifestando por escrito, para que quedara ahí, ¿no?, en el expediente,
lo que ella quería manifestar o dar a conocer, ¿no? Para no incurrir en responsabilidades posteriormente. Pero lo que quiero dejar claro es que el acto administrativo siempre debe de constar por escrito. Imagínense que a ustedes son funcionarios, les dejan, no sé, una impresora, ¿no? Bajo su resguardo, y de pronto llega su compadre, su amigo del alma, que también es director de otra área, y les dice, oye, me está fallando mi computadora, mi impresora, y ya estamos a 2 meses de salir y yo necesito imprimir. Tú aquí tienes la otra de la otra área, que es un multifuncional, de esos que imprimen no sé cuántos cientos de hojas, ¿no? ¿Por qué no me prestas tu impresora? Y usted se la da, ¿no? Pero el que tiene la responsabilidad, porque está bajo su resguardo, es usted. Y usted se la da y dice, está bien, llévatela, luego me la traes. A los 15 días, usted se entera que su compadre, su amigo del alma, ¿no? Que es compañero funcionario, causó baja por razones X, ¿no? ¿Y la impresora dónde quedó? No sabemos. ¿Sí? Como no está manifestado por escrito que usted dio en préstamo esta impresora, que es un bien del patrimonio municipal, quien tendrá la responsabilidad es usted. ¿Sí me explico? Todo acto administrativo tiene que constar por escrito. Si el trabajador va ante recursos humanos y le dice, oye, necesito faltar un día a trabajar. Es un día nada más. Puedo venir a checar y retirarme. Y luego venir a checar en la tarde y retirarme, pero necesito ese día. Ahí, por mucho que haya confianza y por mucho que haya compadrazgo y por mucho que haya relación de amistad, todo tiene que constar en un acto, por escrito, en una constancia por escrito. ¿Sí? De otra manera podemos contraernos nosotros mismos responsabilidades. Si usted va a otorgar un día, los trabajadores tienen días económicos, ¿no? Toma un día económico de los que te corresponden. No te puedo solamente solapar, ¿no? Solamente una falta, así nada más, ¿no? Tiene que haber una razón, ya sea que los días económicos son prestaciones que tienen por derechos, ¿no? Los trabajadores sindicalizados. Entonces, toma un día de eso. A veces no se los quieren gastar sus días económicos, ¿no? O sea, no sé por qué a veces no quieren echar mano de esos días económicos, ¿no? A veces porque son sin goce de sueldo. Me lo van a descontar. Bueno, pues es tu necesidad. Yo no me puedo echar a la cuesta responsabilidades que me pueden hacer después tener una responsabilidad, ¿no? Una obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digo, los accidentes pueden pasar, ¿no? El que alguien más se dé cuenta de que está faltando alguien y que no estamos haciendo lo correspondiente por escrito, puede traer consecuencias. Todo acto administrativo, todo acto, por minúsculo que sea, debe de constar por escrito. ¿Sí me explico? Digo, cuando se otorgan inclusive estos utensilios para hacer limpieza, ¿no? Todo tiene que constar en acto administrativo. Que si te entregan 1 millar de hojas, todo tiene que constar. Porque 1 millar de hojas requiere un gasto. Y esos gastos tienen que ser comprobables para la dependencia o para el área que los está manejando. ¿Sí me explico? Por eso es que todo tiene que constar por escrito. ¿Sí? Son requisitos de validez, de forma, constar por escrito, contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe. ¿Sí? La fecha, sobre todo. El lugar, ¿no? Pues sí, pero aquí nos dice que es del municipio de Tlajomulco. Bueno, tiene el sello, hay hojas que ya vienen membretadas ahora, ¿no? Pues ya no hay ningún problema. Pero la fecha, ¿sí? Usted no tiene fecha. Y por lo tanto, está viciada de invalidez, ¿no? No tiene fecha. Esto puede ser de hace un mes, de hace 2 meses o de hace 5 años, ¿no? Entonces, si no tiene fecha, un acto administrativo está
puede ser inválido. Está viciado de invalidez. Estar debidamente fundado y motivado. Eso ya lo hemos platicado, que son dos conceptos fundamentales en el derecho, la fundamentación y la motivación. ¿Sí ha quedado claro lo que es la fundamentación y la motivación? A ver, Aurora, no. Sí, ¿quién más está conectado? Rizo, ya vi que anda por ahí, Rizo. Sergio. Bueno, Sergio ya me lo había dicho la vez pasada, creo. Andrea Montes. ¿Sí está Andrea? Sí, profe. ¿Qué es la fundamentación y la motivación en el derecho? Porque en psicología tenemos un concepto parecido a motivación, ¿no? Pero es otra cosa. Pero en el derecho, ¿qué es la fundamentación o la motivación? Pues sería más bien como tener una base y el motivo por el cual lo vas a hacer, ¿no? Ya lo había explicado la otra vez. Sí, una base jurídica, un fundamento jurídico, ya sea reglamento, ley federal o estatal, ¿no? Y la motivación efectivamente son los argumentos que uno manifiesta. Decimos ahí que tenemos que echar mano de la lógica jurídica, ¿sí? Pensar jurídicamente. Yo hace unos días platicaba con una persona que está en la planilla y va a entrar en funciones como regidora el 1 de octubre de este año, ¿no? Y hace unos días yo comentaba con él y le decía, a ver, dentro de las cosas que yo le puedo sugerir que usted tendría que dejar de hacer o empezar a hacer es empezar a pensar desde el pensamiento jurídico. Ella hizo una carrera en una licenciatura en Derecho ofertada por una institución, pero solamente iba los sábados, creo. Entonces, ella además, su área de trabajo no tiene que ver mucho con el derecho. Y ella me decía, es que yo siento que no he aprendido mucho. Y yo le decía, es que la práctica es realmente la que te hace aprender, ¿no? Pero yo le decía esto, algo que tiene que empezar a hacer es empezar a pensar desde el pensamiento jurídico, desde la lógica jurídica. Porque usted puede tener una extraordinaria idea como regidora, desde el pensamiento común, desde el pensamiento del ciudadano que vive una realidad social dentro de su municipio, ¿no? Pero si esa idea no está jurídicamente fundamentada, entonces no será bueno que usted la plantee, que usted la manifieste, porque va a ser criticada, ¿no? Entonces, el fundamento tiene que ver con el derecho positivo. Recuerden bien, el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho positivo, Jocelyn? ¿Recuerda qué es el derecho positivo? Jocelyn, ¿sí está por ahí?